Abre tu Biblia, si la traes, ¿sí? Espero que traigas Biblia, si no, pues abre tu teléfono en tu aplicación. En 1 Corintios capítulo 15, la semana pasada vimos la primera parte hasta el versículo 28. Y hoy vamos a ver a partir del versículo 29. El apóstol Pablo, yo te había dicho que hace 4 preguntas. Las preguntas que hace para abordar el tema de la resurrección empieza con resucitan los muertos, o sea, existe la resurrección de los muertos, y Pablo nos da la respuesta. La segunda pregunta es: ¿cuándo son resucitados los muertos? O sea, ¿en qué tiempo? Y el apóstol Pablo nos da la pregunta, nos da la respuesta. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. El día de hoy vamos a otras 2 preguntas. Vamos al cómo serán resucitados los muertos y al porqué de la resurrección, de los muertos. Así que yo te animo a que pongas mucha atención, porque a partir del versículo 29 hasta el versículo 58, que es la segunda parte de 1 Corintios, no me voy a ir por orden en los versículos, ¿sí? O sea, voy a tomar una sección y otra, porque Pablo lo que hace es que él es como un rompecabezas fácil de armar, ¿verdad? No quiero que lo veas así como, ¡ay, qué complicado! Pero habla por secciones del mismo tema, como alguien que está hablando y que está generando un mensaje. Entonces, de forma para que tú puedas entenderlo mejor, yo lo que hice fue sintetizar lo que tiene que ver con el cuándo y el por qué, de acuerdo a los versículos que nos va presentando la palabra de Dios. Pero la tercera pregunta, ya dijimos, es ¿por qué resucitan los muertos? ¿Por qué resucitan los muertos? Y esa va a ser la segunda parte de la plática. La primera parte es ¿cómo resucitan los muertos? De hecho, esa pregunta viene en el versículo 35. ¿Cómo resucitan los muertos? Pero tenemos que entender que la resurrección de los muertos, y lo comentamos la semana pasada, es un evento futuro que debe de impactar nuestra actualidad, ¿sí? Debe de impactar el aquí y el ahora, de cómo vivo yo, si voy a resucitar realmente, si un día voy a pararme delante de Dios en juicio, como lo dicen Hebreos, debe de impactar la manera que yo vivo. Si yo no estoy si no hay frutos de mi vida ahorita como creyente, sabiendo que va a haber una resurrección, o sea, que Dios me va a llamar para presentarme delante de Él en juicio, entonces es porque no hemos entendido el impacto de lo que significa que vamos a resucitar, que vamos a estar delante de Dios. Porque si la resurrección no fuera cierto, que este es un tema que el apóstol Pablo plantea aquí, entonces tú puedes vivir como tú quieres. Pero Cristo nos dijo la verdad y la mostró resucitando, venciendo a la muerte. Yo nada más quiero decirte que hay más evidencia de esto, y la semana pasada hablamos de ello, y no me quiero meter mucho a esta parte porque también no siento que sea el momento ni el lugar, pero hay mucho más evidencia de esto y de los testimonios de la palabra y los testimonios históricos que copias de la Ilíada y la Odisea de Homero. O sea, hay muchos aspectos ahí muy importantes que tenemos que entender en cuanto a esto. A final de cuentas, una actitud de ateísmo que dice no creo en Dios y no es cierto, la palabra la muestra como una necedad, ¿sí? Ya hablo Proverbios, en Eclesiastés, Proverbios, en algún pasaje dice por ahí: el que dice que no hay Dios es porque es necio. Y esta es una actitud egoísta y muchas veces orgullosa al decir no, es que no es cierto, porque en realidad estamos cegados, estamos cerrados, no nada más a toda la evidencia que nos da la palabra de Dios y la historia, sino a lo que el Espíritu mismo está hablando en nuestros corazones y lo que puede hablar a nuestro corazón. Entonces, bueno, vamos. Si bien la segunda parte de 1 Corintios es a partir del versículo 29, vamos a empezar en el versículo 35 con la pregunta: ¿y cuándo y cómo, resucitarán los muertos? Porque el razonamiento, fíjate bien, de la filosofía griega
Este era el razonamiento de la filosofía griega. Es que al morir volvemos a la tierra y formamos parte de otros elementos vivos al desintegrarnos, y es como un ciclo. ¿Sí? Por ejemplo, se habla de un personaje, uno de los fundadores de uno de los estados en Estados Unidos, que un árbol de manzana fue plantado ahí donde estaba su ataúd. Entonces, cuando lo desenterraron para ponerlo en el Capitolio de tal estado, se dieron cuenta que las raíces del árbol de manzana habían penetrado el ataúd, y entonces las manzanas que se comían traían parte de los elementos del difunto. Y ese es el pensamiento griego, ¿sí? O sea, todo lleva un ciclo y nos reconstruimos en el universo, ¿sí? Si una persona muere en el mar, llegan los peces y se lo comen, y luego al rato tú echas una caña y resulta que ese pez que tú te vas a comer se había comido un pedacito de aquella persona que murió en el mar. Y así ese es el pensamiento griego, y así es como la filosofía de aquellos tiempos se iba manejando. Pero Pablo aquí, al entrar a esto, nos va a enseñar y nos va a decir que también en ninguna parte de la Biblia dice que Dios junte piezas. Síganme aquí, por favor, con mucho cuidado. O sea, no es que tú al desintegrarte formas parte del universo y luego Dios esas mismas piezas las va a llamar. No. Aquí lo que la palabra nos va a decir es que nosotros vamos a tener otro cuerpo, ¿sí? Otro cuerpo hecho para el ámbito eterno. Este cuerpo, tu cuerpo, a ver, hazle así. Este cuerpo tuyo no está hecho para el ámbito eterno. De hecho, el versículo 50 va a decir que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Porque no es esto, no es que tú te desintegres y luego Dios le llame a la materia, la renueve y eso sea. No. Dios va a hacer otra cosa. Y como esto es un milagro, y los milagros muchas veces son inexplicables, Pablo lo que hace aquí es que nos va a dar ciertas analogías. Esto es importante entender. La primera analogía, versículo 35, que nos va a dar son las semillas. Este es un mensaje que al leerlo nosotros vamos a ver que contiene porciones de la enseñanza de Jesús cuando él habló diciendo que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Necesita caer en tierra. Morir significa que se parte y de ahí sale algo distinto. O sea, tú siembras semillas y recoges naranjas. Tú siembras semillas y recoges uvas, manzanas, aceitunas, olivas. Pero siembras algo muy distinto a lo que se cosecha. Es lo que Pablo nos va a decir aquí. Entonces empiezo a leer versículo 35 y dice: tal vez alguien pregunte, ¿y cómo resucitarán los muertos? Ahí está la pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque este era el morbo, ¿sí?, de la gente. ¿Con qué cuerpo? O sea, ¿seré yo, Alan, con pelo y en cuadritos? No, amados, es otro, ¿sí? Es otro. Por eso el versículo 36 dice: no preguntes tonterías. Lo que tú siembras no cobra vida si antes no muere. Y lo que siembras no es lo que luego saldrá, sino al grano desnudo, ya sea trigo o algún otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada semilla le da su propio cuerpo. Me voy a saltar al versículo 42. Si me vas siguiendo en tu Biblia, vamos al 42, que tiene que ver con el ejemplo de las semillas. Dice: así será también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Ahí está. Es un milagro inexplicable. ¿Cómo te lo puedo decir? Es que son elementos eternos que se pueden ejemplificar de formas vivas, pero a final de cuentas son abstractas, porque no tenemos un entendimiento correcto cómo va a ser. Simplemente nos está diciendo que este cuerpo que es corrupto, que envejece, que tiene sus detalles,
que de alguna forma u otra cada uno de nosotros tendrá que atravesar el umbral de la muerte. Ojalá y todos, sea de viejitos, en la cama, dormiditos y ya no te despiertes, ¿verdad? Pero la realidad es que todos traemos un cuerpo corrupto que se levantará en incorrupción. ¿Cómo es esto? Pues es un milagro que Dios va a hacer. Seguimos leyendo, dice 43, lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria, lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. 44, se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual, porque así como hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser con vida, el postrer Adán en un espíritu que da vida. Pero lo espiritual no vino primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es terrenal, de la tierra; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Semejantes al terrenal serán también los terrenales, y semejantes al celestial serán también los celestiales. Entonces lo único que podemos nosotros realmente observar aquí es que más serán los elementos como Jesús en el ejemplo ya resucitado. Entonces, si tú estudias las pocas porciones que tenemos en la palabra de cómo Jesús, qué hacía cuando ya estaba resucitado, pues era otro tipo de cuerpo. Nuestro cuerpo está limitado por el tiempo, por el espacio. Jesús no. Era otro tipo de cuerpo que atravesó una pared en medio de los discípulos en un cuarto donde estaban temerosos y de repente se apareció ahí. De repente estaba, de repente no estaba. O sea, no tenemos muchos elementos para poder hacer muy sistemática, la descripción de los cuerpos, pero es lo que la palabra nos va dando a entender aquí. Entonces, lo que vamos viendo es que en esta tierra hay corrupción y muerte, y nuestro cuerpo está hecho para la corrupción, para la muerte, pero la promesa de la resurrección por medio de Jesucristo nos habla de un cuerpo que está hecho para el cielo, donde no hay corrupción. En el cielo no existe la corrupción y no existe la muerte. Por lo tanto, necesitaremos un cuerpo, un nuevo traje, una nueva vestimenta en el sentido espiritual que sea apta para ese ambiente. Versículo 39, lo leemos, dice: no todos los cuerpos son iguales, porque este es el siguiente punto de lo que estamos viendo aquí. No todos los cuerpos son iguales, sino que uno es el cuerpo del hombre y otro muy distinto el de los animales, otro el de los peces y otro el de las aves. Por cierto, ¿verdad? Antes de que la ciencia descubriera que la estructura celular de los animales es diferente cada uno, ¿qué significa? Que no puede haber mezcla de especies. ¿Sí? O sea, ahorita está la película de Jurassic Park, World, no sé qué sea ahorita, ¿verdad? Pero de eso se trata, de que mezclan las especies, de un tiburón con un dinosaurio y sale un dinotiburón, ¿sí? Y nos gusta imaginarnos esas cosas, pero lo que está diciendo Pablo aquí es que no se puede mezclar eso, hablando también de lo espiritual, ¿sí? No es que va a haber una mezcla entre tu cuerpo y el espiritual, es otro cuerpo. Versículo 40 y 41 dice: también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y la de los terrenales es otra. Uno es el esplendor del sol y otro el de la luna y otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en su magnificencia. Quizás lo que Pablo está diciendo aquí es que los cuerpos celestiales serán diferentes unos a otros, esto según su fidelidad en la vida, su sacrificio. Según lo que se ha sembrado aquí en la tierra, será la gloria del cuerpo en el cielo. Posiblemente eso está diciendo. Porque quizás no sea igual el cuerpo celestial de alguien que vivió su vida para Cristo, entregó su vida para Cristo y aún fue al martirio por alguna situación, que a un asistente regular de un domingo que es un buen hermano. Posiblemente va a ser distinto el cuerpo de esos individuos. Pero ya el punto de lo que yo quiero que te quede aquí es que Pablo no está hablando, nos está enseñando, mejor dicho, que nosotros seremos renovados, no reconstruidos, ¿sí? No vas a ser reconstruido, sino es una renovación, ¿sí? No es que si estoy gordo allá seré flaco, ¿sí? O que si soy chaparro allá seré alto, o si aquí eres morena allá serás güera de ojo azul.
No está diciendo eso, es algo nuevo. El propósito es para que entendamos que Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene una esperanza. Entonces ahora vamos a la siguiente pregunta, que es realmente donde yo me quiero centrar. Y es el por qué. ¿Por qué resucitan los muertos? El porqué de la resurrección. Y ahí empezamos a leer en el versículo 29. Sí, aquí Pablo nos va a hablar de 4 áreas de por qué somos resucitados. 4 áreas que deben de impactar nuestra vida como creyentes, el hecho de que vamos a ser resucitados, el porqué de la resurrección. Número 1, porque la resurrección va a impactar nuestro evangelismo. ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender. Si nosotros sabemos que vamos a resucitar, entonces eso debe de impactar nuestra relación con personas a nuestro alrededor, nuestro evangelismo aquí en nuestro Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, los confines de la tierra. ¿Por qué como iglesia? Cada vez que podemos levantamos equipos que van no nada más aquí en México, no nada más aquí en Saltillo, no nada más en La Joya, no nada más en las regiones aquí cercanas. ¿Por qué nos esforzamos a ir hasta los confines de la tierra? Bueno, número 1, porque es un mandato, pero segundo, porque la realidad de que todo mundo se va a presentar delante de Dios en juicio, el mensaje de salvación que nosotros les llevamos puede cambiar esa realidad para misericordia o para condenación. ¿Me van siguiendo? Y hay países obviamente que tienen menos presencia de evangelio y se necesita que haya más palabra corriendo ahí. Y Dios tiene sus planes y sus formas, pero la realidad de las cosas es que la Biblia nos va diciendo, Mateo capítulo 28 dice, vayan, ¿sí? Y prediquen el evangelio, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos está hablando de la realidad de que cuando nosotros compartimos con alguien, esa persona que recibe el evangelio, su destino eterno ha cambiado, y cuando se presente delante de Dios habrá misericordia porque hubo alguien que le compartió el evangelio. Y eso es lo que empezamos a ver aquí. Número 1, que la resurrección va a impactar este entendimiento, y por lo tanto tenemos a las personas que se nos vayan atravesando a diestra y a siniestra compartirles el hecho de que nosotros nos hemos encontrado con Cristo. Versículo 29 dice, si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué ganan los que se bautizan por los muertos? ¿Para qué bautizarse por ellos? Pareciera como que la pregunta está sacada de contexto, pero bueno, lo que está pasando aquí es que en Corinto al parecer había un grupo de personas que se estaban bautizando por gente que ya había muerto, como para decir, yo me bautizo por mi abuelita que ya se murió, pues como para que le den chance allá en el cielo. Y ese es el pensamiento muchas veces tradicional, yo hago cosas aquí en la tierra para que impacte allá con los que ya se fueron. Y si bien la oración y el reino de Dios en medio de nosotros impacta lo que nosotros estamos haciendo aquí y impacta de forma eterna, hay un aspecto que nuestra vida no puede impactar, nuestra oración no puede impactar, es aquellos que ya se fueron, aquellos que ya partieron, aquellos que ya murieron. Si alguien recibió a Cristo aquí, dice la palabra, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, pero a Cristo se le recibe aquí en vida, no en muerte. Nadie, lo que está diciendo Pablo es realmente nadie se puede bautizar por alguien que ya murió. Por eso, y yo siempre, mi espíritu es decirte esto con respeto, pero por eso el tratar de orar, el tratar de influir, el tratar de económicamente ganar espacio para aquellos que ya se fueron, es una doctrina no nada más herética, sino inútil, porque no es bíblica. Y es lo que Pablo está confrontando aquí. Entonces dice, ¿para qué se bautizan por ellos? Porque la salvación, el bautismo y la Santa Cena son prácticas personales y actuales, ¿sí? No son corporales. Yo no me puedo bautizar por mi esposa. Mi esposa no se puede bautizar por su tía. Cuando tengamos bautizos, no es que me quiero bautizar, pero por mi hijo que no vino y anda bien mal. Eso no se puede.
Así como la salvación, eso no se puede, el bautismo tampoco se puede, ni la Santa Cena se puede. Esos son elementos que Dios nos dejó para vivirlos de forma personal, no corporativa, pero que son muy importantes captarlos, porque si yo voy entendiendo esta parte, entonces yo voy entendiendo la importancia que hay de compartir el evangelio con otros para que reciban a Cristo, para que se bauticen, para que sean parte de la comunión de los creyentes de la iglesia, y entonces tengan ahora sí un destino eterno de vida. Amén. Hebreos 9:27 dice: y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, ahí te lo dejo, ¿verdad? Se muere una sola vez y después el juicio. Número 2, la resurrección nos hace entender mejor el sufrimiento. El sufrimiento. Jesús dice: en este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo el que es cristiano, otra porción dice, todo el que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Porque si de verdad tú quieres vivir para Cristo, o en la escuela te van a bulear, o en el trabajo te van a dar carrilla, o si tienes familiares que no se han entregado a Cristo, ellos también te van a bajar de aleluyo y quién sabe qué cosas, ¿verdad? Porque este es un tipo de aflicción, de un tipo de sufrimiento que se vive aquí en este lado del mundo. Pero hay otros lugares del mundo donde las personas, al tomar una decisión por Cristo, impacta en el ambiente familiar, impacta en el ambiente social y cultural. Una persona, hay una gran cantidad de iraníes refugiados en Turquía, porque en Irán está prohibido ser cristiano. Entonces, esa prohibición hace que muchos de ellos tengan que huir desheredados, olvidando sus familias, dejando detrás todo eso por tomar a Cristo, como dice Pablo, y el poder de su resurrección, y teniendo que aplicar de una forma totalmente honesta, real, verdadera y literal lo que Cristo dice: si alguno no aborrece, y esa palabra no es odiar, sino si alguno no pone en segundo lugar a su padre, hermano, esposa, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y hay cristianos en otras partes del mundo donde ante esa realidad han tenido que escoger, porque se les puso en el punto de escoger o tu Dios o tu familia. ¿Qué harías tú? Y entonces Pablo aquí nos empieza a hablar que si nosotros entendemos la resurrección, entonces vamos a entender mejor el sufrimiento que en esta vida vamos a padecer. Leemos aquí, versículo 30. ¿Y por qué nosotros estamos a cada momento en peligro de muerte? Hermanos, por el motivo de orgullo que tengo por ustedes en nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que muero a cada instante. Pero, ¿de qué me serviría desde el punto de vista humano haber luchado en Éfeso contra fieras si los muertos no resucitan? Entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces el punto de lo que Pablo está diciendo aquí es: ¿por qué atravesar todos estos problemas y calvarios que muchas veces significa ser cristiano, como perder un trabajo, como ser acusado de algo, de alguna mentira por no colaborar con tranzas y mentiras con otros, como mortificar la carne también, ¿verdad? Y decir no a ciertas cosas que a lo mejor en tu apetito tú quisieras tenerlas? ¿Por qué todo eso si no hubiera resurrección? Pero Pablo lo que nos está diciendo aquí es que sí hay resurrección. Y por el hecho de que hay resurrección es entonces que vamos entendiendo mejor el sufrimiento. Comprendemos mejor el hecho de que nos vamos a
a topar delante de nuestro Dios. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, hay una porción muy interesante, versículo 16 en delante, dice: por lo tanto, hablando en el mismo contexto del sufrimiento, dice: por lo tanto, no nos desanimemos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. ¿Cuál es el remedio ante el sufrimiento? Que pongas tus ojos en Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el remedio ante las situaciones que atravesamos aquí en la vida, que muchas veces, simplemente por ser cristianos, son injustas? Pon tus ojos en Cristo. Si tú pones tus ojos en los hombres, te vas a desanimar. Si tú pones tus ojos en el hecho de decir, es que yo quiero que actúes de una manera, Señor, pero no lo haces, te vas a desanimar, porque Él quiere que tú pongas tus ojos en el Cristo. Y Él nos ha advertido que aquí vamos a tener ciertas aflicciones y ciertas situaciones, pero habrá una recompensa en el cielo. Amén, habrá una recompensa allá. Número 3, la tercera pregunta es: ¿por qué la resurrección? ¿Por qué la resurrección de los muertos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero la tercera respuesta que nos da Pablo es porque la resurrección nos hará entender mejor nuestra santidad y el vivir apartados del pecado. Este es otro tema muy amplio en la Biblia. En Hebreos dice: sean santos, y también en el Antiguo Testamento es como yo soy santo. Otra porción dice: sin santidad nadie verá al Señor. Obviamente entendemos que hay una santidad otorgada legalmente por Cristo en la cruz del Calvario. El día que tú te entregaste a Cristo confiando en Él, Jesús te vistió de santidad. Y esa santidad, antes de que cambiaras todo lo que tenías que cambiar, simplemente por la obra de Cristo, esa santidad es la santidad necesaria para entrar en el reino de los cielos. Pero una vez que hemos entendido la santidad, y esto yo lo he explicado muchas veces, una vez que has entendido que nosotros rendimos nuestra vida al Señor y respondemos en santidad al amor de nuestro Padre, ese caminar diario de santidad es una doctrina que el Romanos la presenta como santificación. Esa es la realidad de todo creyente. Versículo 33 y 34 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios, y esto lo digo para que sientan vergüenza. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que tratar de racionalizar el pecado es no entender la gracia. Pero además de no entender la gracia o abaratar la gracia, es no entender que habrá una resurrección. Racionalizar el pecado es algo diabólico. Y no nada más diabólico, es absurdo. Aún pensar y tomar versículos bíblicos y tomar porciones bíblicas para darle una razón del por qué hago lo que hago, que va en contra de la palabra. Es casi como el espíritu del anticristo. Y donde Pablo está predicando, que es Corinto, estas enseñanzas, pues la inmoralidad era el modo de vida en Corinto, ¿verdad? Muy similar a nuestra sociedad actual. Él menciona aquí una frase: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta era una frase de un filósofo griego. Él la toma de ese filósofo Menander, así se llamaba el filósofo, y ellos estaban familiarizados, los corintios estaban familiarizados con ese tipo de frases. Pero lo que le está diciendo es, cuando dice vuelvan en sí y vivan en rectitud, es como decir: despiértate y báñate.
Y esa es la obra de Cristo, es despertar y ser lavados, pero vivir ahora como limpios, vivir como personas que han dejado el pecado. Esta es una gran exposición que el apóstol Pablo hace a lo largo de Romanos, de Corintios y de Gálatas. Nos dice que ya no somos esclavos del pecado. Nos dice que si nosotros nos obedecemos al pecado, nos vamos a ser esclavos del pecado. Pero hemos sido liberados de la ley que nos ataba al pecado por medio de Cristo. Entonces vamos entendiendo todas estas realidades que nos llevan a desear santidad. O sea, si tú vas a ser resucitado, si el novio te va a llamar y te va a decir a mí, el novio viene, dice la palabra, por una iglesia sin mancha ni arruga. Esto no habla de perfección actual. De hecho, es una palabra profética que habla de lo que Cristo va a hacer. Pero es la experiencia de todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, ha entendido lo que significa gracia y el privilegio de caminar para su Dios apartado del pecado. Como te lo reitero, como te lo repito, no es que vayas a tener perfección, no es que todos los días del resto de tu vida sean en una perfecta santidad. Es imposible para nosotros. Eso sucederá cuando se renueve nuestro cuerpo y se aplica a nosotros algo que se le llama glorificación. Y la glorificación será entonces el arrancar de ti la raíz de concupiscencia para que tú puedas entonces, ahora sí, con todo tu deseo, vivir para Dios. Pero eso solamente será en el ambiente de lo eterno. Nosotros aquí vivimos con la promesa de lo que Cristo ha hecho y respondemos en voluntad, en santidad para nuestro Dios en el día a día. Amén. Entonces, la resurrección te hace entender mejor santidad y vivir apartados del pecado. Esa es otra realidad. Y número 4, ¿por qué la resurrección? Porque la resurrección, entenderla, cambia también nuestra perspectiva de la muerte. Sí, nuestra perspectiva de la muerte. Déjame leer estos pasajes ya para terminar, del 49 en delante. Pero algo que tenemos que abrazar más es la eternidad. Entre más abraces la eternidad, menos dolor, temor, ansiedad te causarán los pensamientos de que realmente viene un día donde todos vamos a partir. Versículo 49 dice: y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del celestial. 50 dice: pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que le da el poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita leemos el último versículo. Ya dijimos que el reino de los cielos requiere otro tipo de cuerpo que no tendremos, pero ya nos está diciendo Pablo que seremos transformados. Fue
el famoso Freud, Sigmund Freud, que dijo: por fin he descifrado el doloroso acertijo de la muerte. Esto es lo que he encontrado, que no se ha encontrado ningún remedio y posiblemente nunca se encontrará. Ese pensamiento vacío ronda en muchos cristianos. Pero lo que estamos leyendo aquí es que Jesús venció la muerte y nos otorga promesa de resurrección. Él dice en Juan 14:19: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y el versículo 58 es como cerrar de una forma muy práctica, pero también es como un himno de victoria, ¿verdad? Porque al final dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 58, te digo, es como un cierre ante la obra de Jesús y la seguridad que tenemos, y el hecho de que nada ni nadie que haya creído en Él se va a perder. Entonces el versículo 58 dice: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido, no es en vano, dice la Reina Valera 60. Cuando nosotros entendemos que realmente que ya tenemos vida, porque la vida empieza desde que tú tienes a Cristo, y que la muerte es un paso que todos tenemos que atravesar, un umbral, pero nos centramos en ver la eternidad, entonces el umbral no debe ser tan doloroso. Me gusta como lo dice el salmista: tú nos guiarás más allá de la muerte. Pero ¿por qué es que nos duele tanto? Y le ponemos muchas excusas y muchas cosas, ¿verdad? No, es que la pérdida, y es que esto y aquello. La realidad es que entre más entendamos lo que está diciendo aquí, menos dolor causará, menos impacto. Y tú me puedes decir cosas: bueno, y si alguien pierde un hijo, pues eso no tiene nombre. Un hijo que pierde un padre es un huérfano, pero un padre que pierde un hijo, ¿cómo digieres ese sentimiento? Claro, solamente Dios puede traer esa sanidad a esos corazones, solamente Él lo puede hacer, y no estoy demeritando de ninguna manera el dolor que se ha de sentir. De ninguna manera lo demeritamos, pero creo que también que entre más nosotros entendamos por revelación lo que Pablo está hablando aquí, más vamos a ser entendidos para digerir mejor el dolor, para digerir mejor lo que pasa alrededor de nosotros, como es la muerte, la pérdida. Porque, y me voy a meter un poquito más, muchas veces, muchas ocasiones, el dolor y la pérdida es por temor a la muerte. Entonces el punto con el creyente es que el creyente tiene que marcar una línea entre el dolor por una pérdida y el dolor por temor. El dolor por temor está infundado, como yo lo predicaba el domingo, en una mentira que viene del diablo para trastocar tu relación con Dios a través de la fe. Entonces, al no haber fe, ¿qué pasa? El dolor es exaltado, el temor es exaltado. Pero al haber fe en su palabra, al creer en sus promesas, al creer en lo que Dios ha hablado y ha dicho, entonces nuestra perspectiva, no nada más de la vida y no nada más de lo eterno, debe ser transformada, sino también de la realidad de la muerte. Bueno, el Señor dará la gracia a cada uno cuando atravesemos por esas circunstancias. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás.
y medita un poquito en el hecho de que vas a atravesar el umbral algún día, pero vas a ser resucitado. ¿Y por qué no le dices al Señor: gracias, porque tú me das una promesa basado en lo eterno, en la palabra? Es más, yo quiero orar en este momento por el temor que hay en el corazón de muchos de perder a alguien. A lo mejor tú estás en temor de una pérdida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú traigas paz al corazón, confianza en tu palabra, confianza en tus promesas. Señor, que operemos en fe y no en temor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos un momento de donde estás y empiezas a declarar sobre tu propia vida y tu familia que tú te mueves en fe? Padre, nos movemos en fe a tu palabra, nos movemos en fe a tus enseñanzas, nos movemos en fe a tus promesas, las creemos, Señor. Hoy creemos tus promesas y dejamos de lado toda mentira, todo error, todo susurro aún del mismo diablo que viene a decirnos que la muerte va a rondar alrededor de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, trae esta gracia para vivir en fe, en confianza, en el gozo que nos da tu palabra. Dice la palabra: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Señor, que tu gozo inunde la mente de tus hijos, sabiendo que tú nos tienes en tus manos, que tú nos otorgas. Eres el Dios dador de la vida, eres el Dios que otorga la vida, Padre, en el nombre de Jesús. Y también creemos, Señor, que cuando atravesamos por el umbral es porque tú tienes un propósito, es porque se llegó el momento, es porque es nuestra graduación de esta vida para lo que viene. Padre, gracias por eso también, porque tú nos has escogido para eternidad, porque tú nos has escogido para ser hijos. Y eso también, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos, Padre, que tú quitas todo temor. Desarraiga el temor de la vida de tu iglesia, de tus hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por estos hijos que no te conocen o que se han apartado, o por hijos que no han querido recibir el evangelio, o padres o familiares que no han querido recibir el evangelio. En el nombre de Jesús, que tú hagas un milagro en ellos, Señor, que los acorrales, Señor, para que ellos puedan venir a ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, 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 amén.